Clara no solía hablar con extraños. De hecho, desde que se mudó a la ciudad, prefería mantenerse al margen. Calles ruidosas, gente apurada, todos mirando sus teléfonos. No era un lugar para conversaciones. Pero aquel día, algo fue distinto. La estación estaba llena. La lluvia no paraba, y el altavoz anunciaba retrasos constantes. Clara sostenía una mochila pesada, una bolsa de pan y un café que ya se le había enfriado. Mientras buscaba su libro para distraerse, caminó sin mirar al frente y tropezó con alguien. «Perdón, no lo vi», dijo, casi sin levantar la vista. «No se preocupe. A veces uno va más rápido que sus propios pasos», respondió una voz joven, cálida, casi familiar. Clara lo miró. No era muy alto, ni particularmente llamativo, pero había algo en su rostro. Tal vez la calma. Tal vez esa sonrisa tranquila en medio del caos. Tenía una chaqueta vieja y una mochila igual de gastada. Seguramente estudiante, pensó ella. ¿Va muy lejos?, preguntó sin saber por qué. A otro intento, dijo él, encogiéndose de hombros. A ver si esta vez funciona. Esa respuesta la dejó pensando. El tren aún no llegaba, y ambos se quedaron ahí, bajo el techo de la plataforma. Ella le ofreció un poco de su café, aunque sabía que ya estaba frío. Él aceptó con una sonrisa. ¿Y usted?, preguntó él, con curiosidad sincera. Solo regreso a casa. No es muy emocionante. A veces, lo más emocionante es simplemente volver. Clara lo miró otra vez. Le sorprendía cómo alguien tan joven podía hablar con tanta serenidad. Como si ya hubiera vivido más de lo que aparentaba. Hablaron unos minutos más. De libros, de viajes, de decisiones difíciles. Nada demasiado profundo, pero con una naturalidad extraña. Como si se conocieran de antes. Él revisó su reloj y miró hacia las vías. «Ese es el mío», dijo. «Entonces, buena suerte. Con eso que intenta otra vez». «Gracias. Lo voy a necesitar». Clara dudó un segundo. Luego, sin pensarlo demasiado, le dijo algo que no sabía de dónde venía. «Siento que un día lo veré hacer algo importante. No sé por qué, pero lo siento». Él se detuvo. La miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No dijo nada por unos segundos. Luego, con una sonrisa tímida, respondió. «Nadie me había dicho eso nunca». Subió al tren sin mirar atrás. Clara lo siguió con la vista hasta que el último vagón desapareció. Luego volvió a su libro, pero ya no podía concentrarse. Ese rostro, esa conversación, esa frase que le salió sin pensar. ¿Por qué la dijo? ¿Por qué con él? Clara no lo sabía, pero algo dentro de ella le decía que ese momento, aunque breve, no se borraría tan fácilmente. No conocía su nombre. No tenía su número. No sabía de dónde venía ni a dónde iba. Pero esa mirada, esa sonrisa, iban a quedarse en su memoria por mucho tiempo. Los días pasaron como siempre lo hacen. Rápido cuando uno está ocupado, lentos cuando hay silencio. Clara volvió a su rutina. Café a las 7, trabajo a las 9, casa a las 6. Nada fuera de lo común. Nada que valiera la pena contar. Pero algo había cambiado. No pensaba en él todo el tiempo. No lo buscaba en redes, ni preguntaba por él a nadie. No tenía cómo. Pero, de vez en cuando, sin motivo, ese momento volvía. A veces al ver a alguien con una mochila parecida. A veces al escuchar una voz similar en la radio. A veces, simplemente, al mirar por la ventana del tren. Y entonces recordaba esa frase. «Siento que un día lo veré hacer algo importante». ¿Por qué lo dijo? ¿Qué la hizo sentir eso por un completo desconocido? No tenía respuestas. Solo preguntas que regresaban sin avisar.
Pasaron semanas, luego meses. Cambiaron las estaciones. Cambiaron las noticias. Pero ese recuerdo seguía ahí, flotando en algún rincón de su mente. No era amor. No era obsesión. Era otra cosa. Una sensación que no sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a una pareja sentada en una banca. Él le hablaba con entusiasmo, y ella lo miraba con esa mezcla de orgullo y ternura que no se finge. Clara se detuvo un momento. Sin querer, pensó en el chico del tren. ¿Habría alguien que lo escuchara así? ¿Alguien que creyera en él, como ella creyó en tan solo 5 minutos? Sacudió la cabeza y siguió caminando. Estaba empezando a sentirse ridícula. Era solo un cruce de caminos, una charla casual. Ni siquiera sabía si él recordaba esa conversación. Pero algo no encajaba. Una noche, mientras organizaba libros viejos, encontró una libreta pequeña donde solía escribir pensamientos sueltos. Frases, ideas, fragmentos de conversaciones. Y ahí, en una página sin fecha, había anotado lo que le dijo aquel día. Tú vas a hacer algo importante. No sé por qué, pero lo siento. Al leerla, sintió una punzada en el pecho. Porque no solo había sido un impulso. Había significado algo. Algo suficiente como para escribirlo y guardarlo. ¿Qué habrá hecho él con esa frase? ¿La olvidó al día siguiente? ¿Se rió? ¿La tomó en serio? Nunca lo sabría. Pero mientras cerraba la libreta, Clara entendió algo que la hizo quedarse en silencio por varios minutos. No todos los encuentros son para quedarse. Algunos solo pasan para marcar algo. Para dejar una idea, una palabra, una dirección. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Aún así, en el fondo, una parte de ella deseaba saber en qué estación se bajó ese muchacho. ¿Qué decisión tomó? Si logró lo que buscaba, o si, como tantos, se perdió en el camino. Pero por ahora, solo le quedaba imaginar. Porque así como vino, ese joven se fue. Sin nombre. Sin despedida. Pero con una presencia que el tiempo no lograba borrar. El tiempo, a veces, no avisa qué está pasando. Solo un día despiertas y han pasado años desde la última vez que pensaste en algo o en alguien. Clara había seguido su camino. Había cambiado de ciudad. Se había mudado a un pequeño apartamento más tranquilo, lejos del bullicio. Ahora trabajaba en una librería de barrio, de esas que aún huelen a papel viejo y café recién hecho. No ganaba mucho, pero no le faltaba nada. Su vida era simple, ordenada, rutinas bien marcadas, salud estable, amistades contadas pero leales. Nada extraordinario. Y, sin embargo, en esa calma, algo faltaba. A veces, mientras colocaba libros en los estantes o preparaba una taza de té para un cliente habitual, sentía que había dejado algo sin cerrar. Como si una parte de su historia no se hubiera terminado de escribir. No pensaba en él todos los días. Pero cuando lo hacía, la sensación era la misma. Como si algo no estuviera del todo dicho. Una mañana fría de otoño, mientras acomodaba un libro sobre historias de encuentros improbables, Clara se quedó mirando la portada. Un hombre y una mujer separados por una calle, mirándose sin saber si avanzar o no. Sintió un escalofrío que no venía del clima. ¿Y si el destino no fuera una sola oportunidad? ¿Y si algunos encuentros tuvieran eco en el futuro? Sacudió la cabeza y volvió al trabajo. No quería caer en pensamientos que no llevaban a nada. Era una mujer práctica. Había aprendido a vivir con los pies en la tierra. Pero el recuerdo, testarudo, no se iba. Por las noches, a veces soñaba con estaciones de tren. No siempre el mismo. A veces ella llegaba tarde. A veces él se iba antes. En otras, no se reconocían.
y siempre despertaba con esa sensación extraña de pérdida sin razón. Una tarde, mientras cerraba la librería, escuchó en la radio una entrevista con un joven emprendedor. No captó el nombre, pero su voz la hizo detenerse. Había algo familiar en el ritmo, en la calma al hablar. No era igual, pero casi. Clara se quedó quieta, escuchando. A veces, una palabra puede quedarse contigo para siempre, decía el entrevistado. No importa de quién venga. Lo importante es cuando la escuchas. El corazón de Clara latía más rápido. Quería saber más. Pero justo en ese momento, la radio perdió señal. Solo quedó un leve ruido estático. Suspiró. Quizá eran solo coincidencias. Voces parecidas hay muchas. Frases así, también. Pero lo que no era común, era ese tipo de inquietud que no se va. Regresó a casa caminando despacio. Las luces de los locales se apagaban una a una. La ciudad dormía, y Clara también quería hacerlo. Pero esa noche no fue fácil. Abrió la libreta donde años atrás había anotado aquella frase: siento que un día lo veré hacer algo importante. La leyó una vez más. No para confirmar nada. Solo para sentir que aún estaba allí. Que no se había inventado todo. Cerró la libreta. Apagó la luz. Y se acostó. No lo sabía todavía. Pero el eco de ese encuentro estaba a punto de regresar. Era una mañana fría y nublada cuando Clara salió a hacer su rutina habitual. Iba caminando despacio por la avenida principal, envuelta en su abrigo y con la mente un poco dispersa, cuando algo capturó su atención. Un kiosco de revistas. No era la primera vez que pasaba por allí, pero ese día algo fue distinto. Mientras se acercaba, una portada brillante le hizo frenar el paso, como si un imán la detuviera. Allí estaba. Él, el joven del tren, con esa sonrisa tranquila que no olvidaba, mirando fijo hacia adelante, pero con una mirada que ahora tenía peso y determinación. Su rostro ocupaba casi toda la portada de una revista de negocios muy conocida. El título era claro y grande: León Álvarez, el nuevo gigante de la tecnología. Clara sintió que el corazón se le detenía por un instante. No podía creer lo que veía. Se acercó un poco más, tratando de asegurarse de que era la misma persona, ese muchacho con quien había compartido unas palabras sin importancia años atrás. Sus manos comenzaron a temblar, y la revista casi se le escapó de los dedos. Una mezcla de asombro, orgullo y confusión la invadió. ¿Cómo había cambiado su vida? ¿Qué caminos había tomado para llegar tan lejos? Recordó la frase que le había dicho: siento que un día lo veré hacer algo importante. ¿Era posible que, sin saberlo, hubiera tenido razón? Clara se llevó la revista a casa, caminando sin prisa pero sin detenerse. No podía dejar de pensar en él y en lo distinto que parecía ahora. La persona que había saludado con una sonrisa amable se había convertido en alguien que muchos admiraban y reconocían. Al entrar a su pequeño apartamento, se sentó en la mesa con la revista entre las manos. Abrió lentamente las páginas y comenzó a leer. La historia era fascinante. León Álvarez, un joven que había comenzado sin grandes recursos, había logrado construir una empresa tecnológica que revolucionaba la manera en que las personas se conectaban. La revista hablaba de su perseverancia, su visión y la manera en que nunca se rindió ante las dificultades. Clara sentía que leía no solo sobre un empresario exitoso, sino sobre el mismo chico que ella había encontrado una tarde lluviosa en una estación, con una sonrisa tímida y sueños escondidos. Pero más allá del éxito, la entrevista mencionaba algo que llamó profundamente su atención. León hablaba de una frase que alguien le había dicho en un momento difícil, una frase que le dio fuerza cuando pensaba en rendirse. No recuerdo su nombre, dijo León en la entrevista, pero aquella persona me dijo algo que nunca olvidé: vas a lograr algo grande algún día.
Eso me ayudó a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Clara cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. ¿Sería ella esa persona? ¿Había tenido un impacto más grande del que imaginaba? De repente, todo ese encuentro casual cobró un sentido nuevo. No era solo un saludo sin importancia. Había sido una chispa, un pequeño gesto que había encendido una llama en alguien más. Durante horas, Clara se quedó mirando la revista, repasando cada palabra, cada foto, tratando de imaginar qué habría sido de aquel joven durante todos esos años. Y aunque no tenía respuesta para muchas preguntas, sabía que esa historia, de alguna manera, también era suya. Porque a veces, los momentos más pequeños y los encuentros más inesperados pueden cambiar vidas sin que lo sepamos. Y en ese instante, Clara decidió que debía guardar esa portada como un recuerdo especial, como prueba de que a veces la vida tiene formas sorprendentes de conectar a las personas. Después de aquel día, Clara no pudo dejar de pensar en León. La imagen en la portada, sus palabras en la entrevista, todo parecía un sueño que se hacía realidad. Pero una pregunta no dejaba de rondarla. ¿Y si algún día volvieran a encontrarse? Pasaron algunas semanas y la rutina de Clara siguió con su ritmo tranquilo, pero ahora con una chispa nueva de esperanza. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar era que el destino estaba preparando algo inesperado. Una tarde, mientras caminaba por un centro comercial, Clara decidió entrar a una pequeña cafetería para tomar un descanso. Pidió un café y se sentó junto a la ventana, disfrutando del aroma y del silencio que tanto valoraba. De repente, escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Clara? Se giró lentamente y lo vio. León Álvarez, el joven del tren, ahora convertido en ese hombre de éxito que había visto en la revista. Su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y tranquila, pero había una seguridad nueva en su mirada. León, dijo ella, sin poder ocultar su sorpresa. No esperaba verte aquí. Yo tampoco esperaba encontrarte a ti, respondió él, con una sonrisa amable. Pero me alegra que haya sido así. Se sentó frente a ella y comenzaron a hablar, como si los años no hubieran pasado. Contaron sus historias, sus caminos, los retos y los sueños cumplidos. León habló de sus años difíciles, de las noches en vela, de las decisiones que lo habían llevado hasta donde estaba. Clara escuchaba atentamente, admirando la humildad de aquel hombre que ahora parecía invencible, pero que había sido tan solo un joven lleno de dudas y esperanzas. Recuerdo aquella tarde en la estación, dijo León. No sabía que alguien como tú pudiera marcar una diferencia en mi vida con tan solo unas palabras. Ella sonrió, recordando también ese instante que había cambiado algo dentro de ella. Nunca pensé que te volvería a ver, confesó Clara. Y menos así, después de tanto tiempo. León asintió. La vida es impredecible, dijo. Pero creo que esos encuentros son señales de que estamos en el camino correcto, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Hablaron durante horas, compartiendo sueños, miedos y planes. Clara sentía que aquel encuentro era una segunda oportunidad para comprender que, a veces, las pequeñas acciones tienen grandes consecuencias. Antes de despedirse, León sacó un papel de su cartera y se lo entregó. Esto es para ti, dijo. Quiero que sepas que nunca olvidé tus palabras. Clara tomó el papel y leyó. Una invitación a la inauguración de la nueva sede de la empresa de León. Un símbolo de su éxito y de la conexión que, sin saberlo, habían mantenido a lo largo del tiempo. Gracias, León. Esto significa mucho para mí, dijo Clara, emocionada. Él sonrió y respondió. Nos vemos pronto. Cuando León se alejó, Clara sintió una mezcla de alegría y gratitud. Sabía que aquella historia no había terminado. Era solo el comienzo de algo nuevo.
Los días que siguieron a aquel inesperado encuentro entre Clara y León estuvieron llenos de emoción y reflexión. Clara no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre le había contado, en la humildad detrás de su éxito y en la sinceridad de sus palabras. La invitación que León le había dado reposaba sobre la mesa de su sala, iluminada por la tenue luz de una lámpara. Era una invitación para la inauguración de la nueva sede de su empresa. No una invitación cualquiera, sino una oportunidad para adentrarse en el mundo de alguien que había cambiado la propia historia con una palabra, con un gesto. Clara dudó por un momento. ¿Debía ir? Acudir a ese evento rodeada de empresarios, cámaras y desconocidos sería demasiado para ella, una mujer sencilla acostumbrada a la tranquilidad, pero algo dentro de ella sabía que tenía que ir. Era más que una invitación. Era un puente hacia un capítulo que aún no se había escrito. El día del evento llegó, y Clara se vistió con cuidado, eligiendo una ropa sencilla pero elegante. Cuando llegó al edificio moderno y brillante, sintió una mezcla de nervios y orgullo. Allí estaba, en medio de aquella multitud de gente exitosa y ambiciosa, sin perder su esencia. León la recibió con la misma sonrisa que había visto años atrás, aquella que transmitía calma y confianza. «Me alegra que hayas venido», le dijo al tomar su mano. «Esto no sería lo mismo sin ti». Clara sonrió, sintiendo que ese encuentro era un regalo inesperado. Durante la inauguración, Clara escuchó con atención los discursos, las palabras de León, que hablaba no solo de tecnología, sino también de valores, de esfuerzo y de sueños que parecen imposibles hasta que se hacen realidad. Fue entonces cuando comprendió que aquella historia de éxito no era solo un triunfo personal, sino un ejemplo para muchos. En un momento, León tomó el micrófono y mencionó a alguien especial. Hay personas que llegan a nuestra vida, y sin saberlo, nos ayudan a ver más allá de lo que creemos posible, dijo. Para mí, esa persona fue Clara, alguien que me regaló una palabra de esperanza cuando más la necesitaba. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza mientras las miradas de todos se dirigían hacia ella. No podía creer que aquel hombre, ahora tan reconocido, la estuviera mencionando delante de tanta gente. Después del evento, León la llevó a un rincón tranquilo, donde pudieron conversar con más calma. «Esto es solo el comienzo», le dijo. «Quiero que formes parte de este proyecto, no solo como invitada, sino como alguien que inspira y aporta». Clara sintió que su vida había dado un giro inesperado. Lo que había comenzado como un encuentro casual, una simple conversación en una estación, se había transformado en una nueva oportunidad para crecer y participar en algo grande. A partir de ese día, Clara empezó a involucrarse en diferentes actividades con la empresa de León. Descubrió un mundo nuevo, lleno de desafíos pero también de satisfacciones. Y, sobre todo, aprendió que nunca es tarde para ser parte de una historia que vale la pena contar. La vida, pensó, a veces se encarga de sorprendernos cuando menos lo esperamos. Después de comenzar a colaborar con la empresa de León, Clara descubrió un mundo completamente nuevo. No se trataba solo de negocios o tecnología, sino de personas, historias, esfuerzos compartidos y sueños colectivos. Día a día, sentía como su vida se iba llenando de sentido de formas que jamás imaginó. León, a pesar del éxito, seguía siendo la misma persona sencilla y cálida que ella había conocido años atrás. No permitía que la fama o el dinero cambiaran lo que realmente importaba, la conexión humana. Esa era la razón por la que había querido que Clara formara parte del proyecto, porque él sabía que las raíces de cualquier logro verdadero se encuentran en la honestidad y la humildad. Clara empezó a participar en reuniones, a dar ideas, y lo que más le sorprendió, a ser escuchada. No importaba su edad ni su experiencia previa en tecnología, lo que importaba era la pasión y el compromiso. Y Clara tenía eso en abundancia. Con el paso de los meses,
Su relación con León se volvió más cercana. No solo eran socios en un proyecto, sino amigos que compartían una visión común. En más de una ocasión, después de largas jornadas, se sentaban a tomar café y hablar de la vida, de sus miedos, de sus sueños y de lo que significaba para cada uno ese camino recorrido. Una tarde, mientras organizaban un evento para presentar una nueva innovación de la empresa, León confesó algo que Clara nunca esperaba escuchar. «Sabes, Clara», dijo con voz suave, «muchas veces pensé en aquel día en la estación. No porque fuera un momento especial para mí, sino porque alguien como tú creyó en mí sin saber nada. Eso me enseñó a creer en mí mismo». Clara sintió que le temblaba el corazón. Era hermoso y sencillo, como todo lo que valía la pena en la vida. A veces, continuó León, las palabras tienen más poder del que imaginamos. Gracias a ti, aprendí a no rendirme, a seguir adelante cuando todo parecía perdido. Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Clara como un tesoro invaluable. Ella, que siempre había pensado que era una persona común y corriente, había dejado una huella profunda en alguien que ahora inspiraba a miles. El vínculo entre ellos no dejó de crecer. Se apoyaban mutuamente, compartían desafíos y celebraban cada pequeño triunfo como si fuera el más grande. Y aunque la distancia de los años y las diferencias en sus vidas parecían marcar un abismo, la verdad era que aquel encuentro casual había creado un puente irrompible. Clara entendió que las coincidencias no existen, que la vida a veces pone en nuestro camino personas que necesitamos, aunque no sepamos por qué en ese momento. Esa amistad, esa conexión, era la prueba viva de que los encuentros verdaderos dejan huellas para siempre. Mientras caminaba por la ciudad una tarde, con la brisa fresca acariciando su rostro, Clara sonrió. Sabía que, gracias a aquel saludo sin importancia en una estación, su vida había cambiado para siempre. Y lo mejor estaba aún por venir. Con el paso del tiempo, Clara y León se convirtieron en un equipo inseparable. La colaboración que comenzó como una invitación a un evento se transformó en una alianza profunda, basada en la confianza, el respeto y una amistad auténtica. Clara, que alguna vez pensó que su vida sería tranquila y sin grandes cambios, descubrió que los momentos más simples pueden desencadenar las aventuras más extraordinarias. Su historia con León era la prueba viviente de que nunca es tarde para encontrar un propósito nuevo, para reinventarse y para creer en las segundas oportunidades. Un día, León la invitó a una reunión muy especial. Era la presentación del proyecto más ambicioso de la empresa, una innovación que prometía cambiar la forma en que las personas se conectaban y trabajaban en todo el mundo. Clara estaba nerviosa, pero emocionada. Sabía que esa presentación no solo marcaría un antes y un después en la vida de León y su empresa, sino también en la suya. Cuando León subió al escenario, miró a Clara entre la multitud y le dedicó una sonrisa cómplice. Luego, comenzó a hablar, contando la historia de cómo llegó hasta ahí, mencionando los momentos difíciles, las dudas, pero también los encuentros inesperados que lo sostuvieron. «Quiero compartir con ustedes algo muy personal», dijo. «Hace años, una mujer me saludó en una estación sin saber quién era. Esa mujer, sin querer, me dio una palabra de aliento que nunca olvidé y que me ayudó a seguir adelante cuando más lo necesitaba». El público escuchaba atento, y Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Esa mujer está aquí hoy», continuó León, «y quiero agradecerle públicamente. Porque a veces, una simple acción puede cambiar el destino de alguien». La ovación fue cálida y sincera. Clara se levantó, emocionada y orgullosa, mientras las personas a su alrededor aplaudían. Esa noche, después de la presentación, León y Clara caminaron juntos bajo las luces de la ciudad. Hablaron de sueños cumplidos y de los que aún quedaban por alcanzar. «Esto no es un final, Clara», dijo León.
Es un nuevo comienzo para los dos. Clara sonrió, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Aquella mujer que había saludado sin saber quién era, ahora era parte de una historia mucho más grande, una historia de esperanza, amistad y superación. Recordó aquel momento en la estación, la timidez, la simpleza del saludo. Y comprendió que a veces, los pequeños gestos tienen un poder inmenso. Porque en la vida, nunca sabemos quién puede necesitar una palabra amable, un gesto de apoyo o simplemente un saludo inesperado. Y así, mientras caminaban hacia el futuro, Clara y León demostraron que el verdadero éxito no está solo en lo que logramos, sino en cómo impactamos la vida de los demás. El destino, en su misteriosa forma, había unido sus caminos para siempre. Y esta vez, no se iban a separar.